La gran revelación para la restauración de las almas. El presente es un audiolibro cuyo autor es Dios. El instrumento de revelación es Janet Edwards y el escribano es Maclovio Murillo. Revelaciones divinas. Cumpliendo fielmente la voluntad de Dios, sabedores de la responsabilidad que esto implica y con plena conciencia de que se condenaría nuestra alma si mintiéramos y proclamáramos cosas no sucedidas, pero también sabedores de que estaríamos en desobediencia si guardáramos silencio y calláramos lo que se nos ha pedido escribir y publicar de manera absolutamente gratuita. Damos testimonio de nuestra extraordinaria experiencia que Él, nuestro Dios, nos ha hecho vivir. Sin pedirlo ni esperarlo, y menos aún merecerlo, más bien por pura misericordia y obra divina, de forma sorpresiva y sorprendente, mi esposa Janet comenzó a recibir abundante revelación de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Desde el 30 de junio de 2016, acumulando la suficiente información para integrar ya el libro que se nos pidió escribir y publicar en su momento de forma absolutamente gratuita y para conocimiento del mundo entero. Todo esto sin la pretensión de obtener méritos personales, pues nuestra intervención objetivamente se ha limitado y se limitará a obedecer la voluntad de Dios. Conforme a la experiencia vivida, es Dios quien nos ha dictado palabra por palabra, frase por frase y texto por texto, limitándose mi esposa a ser el instrumento que se activa en cada ocasión que es llamada para recibir revelación. Cuando cae envuelta en éxtasis o descanso en el espíritu, pues ahí queda, en un estado de ausencia y arrobamiento temporal de su conciencia propia y de lo que ocurre a su alrededor. Y es en ese estado cuando su boca expresa en primera persona y de forma hablada lo que la divinidad le indica, mientras que yo me he limitado simplemente a escribirlo de manera literal, sin alterar lo revelado. Instrumento escogido para la revelación, ese ha sido Janet, al ser el medio de expresión de la divinidad en primera persona, mientras que yo he sido un simple escribano que busca anotar con absoluta fidelidad, palabra por palabra y frase por frase, lo que ella pronuncia al estar en éxtasis, tomada, arrobada o arrebatada por el Espíritu Santo. Por eso se puede decir válidamente que los presentes escritos no fueron ni son obtenidos mediante inspiración divina, pues en realidad encierran algo más. Son dictados de la divinidad misma en Janet,
a quien ocupa como un instrumento o medio para expresar en primera persona lo que directamente, conforme a su voluntad, quiere revelarnos. ¿Dónde y cómo y cuál fue el primer mensaje? Al encontrarnos en una casa ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, al punto de las 14 horas del 30 de junio de 2016, fue cuando por primera vez Janet entró en un descanso en el espíritu o éxtasis, quedando absolutamente arrobada o arrebatada en su conciencia, sin saber objetivamente lo que ocurría a su alrededor, y después de expresarse en una lengua desconocida, en idioma español dijo: «No temas, hija mía, yo estaré contigo. Ningún mal te tocará, ningún mal, porque yo vivo en ti. No temas, aquí estoy». Al escuchar esas palabras de muchísimo significado para mí en ese momento, quedó plasmada la promesa de Dios en cuanto que ya jamás ella sería tocado por mal alguno. Y derivado de eso creí firmemente que ella ya no tendría ataques del demonio o disturbios como se le habían venido presentando en un larguísimo plazo que inició unos cuantos días antes de la Semana Santa del año 2014. A partir de ese primer mensaje, de una manera incipiente, comencé a visorar los motivos por los que Dios permitió la experiencia vivida por ambos, por un plazo superior a 2 años, durante los cuales estuvimos combatiendo casi a diario los diferentes ataques del maligno. Con una fe absoluta y a partir de esa revelación dada en voz de mi esposa Janet, declaré para mí mismo que nuestra dura prueba, no exenta de muchísimo sufrimiento, inmenso dolor, angustia, desesperación y una dosis enorme de terror e incertidumbre, había terminado. En ese momento, sin saber específicamente por qué, pero confiado absolutamente en Dios, declaré cerrada la etapa más dolorosa de nuestra vida y adquirí como una reacción inmediata a lo escuchado en ese momento la firme esperanza de que a partir de esa revelación mi esposa y yo comenzaríamos una nueva etapa en la que pasaríamos a vivir tiempos mejores, después de haber soportado una muy dura prueba. Después de esa revelación, y una vez que los más fuertes ataques del enemigo cesaron, nos preguntábamos, ¿por qué Dios permitió esos ataques del enemigo? Al inicio de los sucesos, no podíamos identificar los motivos por los cuales Janet y yo fuimos víctimas de los diversos ataques de Satanás. Pues para empezar, no creíamos que el demonio pudiera tener un efecto sobre el ser humano de la forma en que nos aconteció. Siempre estuvimos bajo la errada idea de que al tener un Dios bondadoso y misericordioso, la maldad no podría jamás tocarnos. Y aunque éramos totalmente escépticos, de alguna manera, influenciados por el dicho de otros, comenzamos a sospechar que todo lo que nos sucedía
pudo originarse en alguna maldición o hechicería. Sin embargo, posteriormente, conforme a la experiencia vivida y las revelaciones que a manera de mensajes nos fueron dados, logramos saber que sin duda todo fue derivado de una enseñanza de Dios, con la cual Él nos hizo voltear nuestros ojos a verlo de nuevo, y de esa forma nos hizo reafirmar a su unigénito y amadísimo Hijo, Cristo Jesús, como lo que realmente es, nuestro Salvador. ¿Cuál fue el proceso vivido? En el proceso de esa enseñanza, hoy comprendo que se dieron los pasos siguientes. En primer lugar, se nos hizo saber y sentir que el ser humano se compone de cuerpo y alma, y que existe tanto el bien como el mal, o sea, Dios y Satanás, quienes actúan en nuestros cuerpos, mentes y almas según lo permitamos con nuestra voluntad individual y nuestros actos, de tal manera que si nos apegamos al camino del Todopoderoso durante nuestra vida terrenal, ya disfrutaremos de la presencia divina, y después de nuestra estancia aquí en la tierra alcanzaremos el paraíso preparado por nuestro Padre Celestial. En cambio, si con nuestra conducta nos apartamos de Dios, será el maligno quien ocupe ese espacio en nuestra vida, y será Él quien lamentablemente conduzca nuestras acciones terrenales por el camino de la maldad, lo que a su vez, si no haya un auténtico arrepentimiento para buscar el perdón, la enmienda y la misericordia, nos llevará a la perdición de nuestra alma al no alcanzar la vida eterna. Y entonces, al morir el cuerpo, nuestra alma también se perderá, pudiendo llegar inclusive al mismísimo infierno. En segundo lugar, Dios nos hizo ver nuestra condición de pecadores y que nuestra alma se perdería e iría al infierno con Satanás si continuábamos en el pecado. En tercer lugar, Dios nos dio oportunidad de escoger entre Él y nuestro enemigo, Satanás. En cuarto lugar, cuando decidimos elegir a Dios, tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedir el perdón por todos ellos, entregándole a Él nuestra propia voluntad, abandonándonos totalmente en Cristo Jesús. Y a partir de ahí se inició una purificación fortísima desde aquí en la tierra, que nosotros mismos pedimos con la finalidad de limpiarnos para desechar todo aquello que nos alejaba del Padre Todopoderoso, obteniendo el perdón divino y una conversión que inclusive nos llevó a la Iglesia Católica, donde recibimos todos los sacramentos que no teníamos, como son el bautismo, la primera comunión, la confirmación y el matrimonio eclesiástico. Finalmente, ya vacíos de toda aquella maldad con la que habíamos conducido nuestras vidas, comenzamos a sentir un gran amor a nuestro Padre Dios
y a nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, lo cual nos provocó un amor a nosotros mismos y a la humanidad en general, para luego tener el ferviente deseo de lograr el reino de los cielos, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestros hijos, para nuestros seres queridos y para nuestros hermanos en general, convirtiéndonos en sus incondicionales servidores en la misión que Él nos dio. El inicio del proceso y los ataques del enemigo. Todo el proceso comenzó así. Días antes de la Semana Santa de 2014, Janet me esperaba en Tequesquitengo, Morelos, México, después de haber interrumpido temporalmente yo unas vacaciones que disfrutaba con ella en ese lugar, para ir de urgencia a Ciudad Juárez, Chihuahua, con el fin de atender urgentemente un asunto imprevisto de trabajo como abogado litigante. Durante la noche anterior al día que yo habría de regresar para reencontrarme con ella y continuar juntos, tuve un sueño tipo visión. Fue muy claro. En ese sueño sentí que se me daban indicaciones precisas en el sentido de que debería llevar a quien ahora es mi esposa, Janet, a la Iglesia Catedral de Guadalajara, Jalisco, ciudad en la cual casualmente ella tenía una cita médica para atenderse de un extraño padecimiento que le provocaba fortísimos dolores en todas sus articulaciones de su cuerpo y calambres en sus nervios, lo cual se le había diagnosticado como fibromialgia, enfermedad de la cual se conocen solamente los síntomas, pero no su origen. Durante ese sueño, extrañamente pude visualizar la entrada de la iglesia catedral ya mencionada, tal como posteriormente la vi por primera vez. Al ver claramente en ese sueño la entrada de esa iglesia hermosa, también pude observar que ahí había una pila con agua bendita, recibiendo instrucciones en cuanto a que yo debería sumergir en la misma mi dedo pulgar derecho para luego hacerle a Janet la señal de la Santa Cruz con ese dedo impregnado de agua, precisamente en la parte donde termina su cuello y comienza su espalda, pero sin conocer el motivo y propósito por el cual en esa visión se me encomendaba hacer eso. Cuando me reencontré con Janet en Tequesquitengo, Morelos, francamente la vi muy rara, como ausente de sí misma, y ella me veía a mí con extrañeza, como si en su interior tuviera muchísimo miedo a mi presencia, lo cual era totalmente inexplicable, porque en realidad entre ella y yo había una excelente relación, nos amábamos mucho y nos teníamos plena confianza. La verdad pensé que algo tenía, pero ignoraba de qué se trataba. Al día siguiente nos trasladamos con rumbo a Guadalajara, Jalisco,
Llegando a esa hermosa ciudad ya de noche, nos hospedamos en un hotel y por la mañana la desperté para decirle que íbamos a pasear. Pero ella no quería acompañarme y sin que yo le hubiera anunciado o platicado a dónde íbamos. Ella me dijo que no quería ir a la iglesia, lo cual se me hizo sumamente extraño, debido que hasta ese momento no le había informado el sueño tipo visión que había tenido, ni le hablé de mi pretensión de llevarla a la iglesia. Para mí era un misterio en ese momento cómo es que ella sabía que la iba a llevar a la iglesia. La convencí que me acompañara, diciéndole que no íbamos a la iglesia, y de esa manera logré llevarla al centro de la ciudad. Pero como yo traía muy fija la idea de llevarla al templo, la conduje hasta ahí. Para mi sorpresa, en cuanto ingresamos, vi la entrada de la iglesia catedral precisamente tal y como se me había representado en aquel sueño que tuve. Era extraño, pues jamás había visto esa iglesia en la realidad. Enseguida también pude observar aquella pila de agua bendita que estaba a la entrada, tal como también la había visto en aquel sueño. Despistadamente permití que Janet se adelantara solo unos cuantos pasos para sumergir mi dedo pulgar derecho en la pila con agua bendita, para que ella no se diera cuenta. Impregnado ya mi dedo con agua bendita, inmediatamente la alcancé y le hice la señal de la cruz, según el sueño tipo visión que había tenido. La señal de la cruz se la hice precisamente ahí entre el punto donde termina el cuello y comienza la espalda. Instintivamente, para mi sorpresa, al contacto del agua bendita y la señal de la cruz, de inmediato Janet emitió un alarido de dolor, como si algo le hubiera hecho mucho daño, y se puso objetivamente como poseída dentro de la misma iglesia. Fue algo terrible, imposible de controlar, lo cual me llenó de pavor, angustia y desesperación. Inmediatamente me acordé de Dios y comencé con mucha fe suplicante a rezar las únicas oraciones que recordaba y que afortunadamente aprendí desde niño: el Padre Nuestro y el Ave María. Ahí dentro de la iglesia catedral, Janet se cayó al suelo, se revolcó, gritó, contorsionó su cuerpo, emitió alaridos, echó espuma por su boca e inclusive vomitó verde. Y yo le seguía haciendo oración, sin que nadie me ayudara, porque extrañamente nadie estaba ahí para auxiliarnos. Objetivamente, Janet mostraba signos evidentes
de tener en ese momento una posesión diabólica. Después de un buen rato eso terminó, pero ella quedó muy afectada y sin las mínimas fuerzas para poder caminar normalmente, pues quedó ella como oprimida, encorvada y arrastraba sus pies. Salimos de la iglesia y subimos a un auto de alquiler, comúnmente conocido como taxi, y en el camino el taxista o chofer, muy asustado al ver el estado deplorable en el que íbamos, nos preguntó qué teníamos, diciéndonos que nos veíamos muy pero muy mal. Yo le respondí que no sabíamos, pero pareciera que habíamos sido víctimas de una hechicería, una maldición, y él nos orientó, diciéndonos que cerca del aeropuerto, ahí en Guadalajara, había una iglesia católica donde hacían sanaciones y liberaciones. El taxista nos condujo con rumbo a la clínica del médico con el cual deberíamos atender la cita que Janet tenía. Pero en el camino, extrañamente se me comenzó a formar una bola tipo tumor en el codo del brazo derecho, en la que solo había tenido un pequeño e insignificante roce con una pared, inflamándose de manera totalmente desproporcionada y provocándome un dolor muy pero muy agudo. Lo mayormente extraño es que ese codo correspondía precisamente al brazo derecho, que fue la extremidad que usé para poner el agua bendita a Janet mediante el dedo pulgar dentro de la iglesia, apenas unos momentos antes de que comenzara a formarse esa protuberancia tipo tumor. Al llegar con el doctor, Janet iba en muy mal estado, al grado que no podía ni siquiera subir unas escaleras a la entrada del edificio, pues prácticamente iba sin fuerza y arrastraba sus pies, totalmente encorvada, siendo ayudada por mí, que también sentía mucho dolor en el codo del brazo derecho. En esos momentos, para mí se juntaban el gran susto que viví en la iglesia, con el dolor fortísimo de mi codo derecho y la angustia de no saber qué era lo que le pasaba a Janet. El doctor nos recibió y al verme en el estado que iba, me preguntó el motivo por el cual me veía de esa manera. Y en ese momento le dije que mi codo se había inflamado extrañamente, formándose una bola tipo tumor. Me examinó. Se le hizo muy extraño todo y me recetó medicamentos, diciéndome que tenía que prevenir alguna infección. Y cuando estaba revisando y atendiéndome, extrañamente Janet, que había estado tan mal y había pasado momentos tan difíciles, comenzó a tener una muy notoria y repentina mejoría, de forma totalmente inexplicable, al grado de observarse físicamente como si ya no tuviera nada, como si fuera una persona en estado completamente normal. El doctor también atendió a Janet rápidamente. Le recetó medicamentos
y ambos los compramos en una farmacia cercana. Y fuimos de inmediato a nuestro hotel. Y en cuanto llegamos sucedieron dos eventos. En primer lugar, esa bola parecida a tumor que repentina y extrañamente se me formó en el codo derecho, después de haber salido de la iglesia, explotó también inesperadamente y de ella salió abundante líquido parecido a lo que comúnmente se conoce como pus, quedando en ese momento sin dolor. Desapareció también la inflamación de manera tan repentina y extraña como había llegado. Luego, sin decirle nada a Janet, comencé a investigar en el buscador Google de la internet, mediante una tableta que traía, la ubicación de la iglesia que nos recomendó el taxista, la cual efectivamente encontré. Para mi sorpresa, en ese momento, Janet, que se hallaba sentada en un sillón de una sala pequeña dentro de la misma habitación donde estábamos hospedados, con una voz totalmente extraña y horrible, que no correspondía a la de ella, me dijo: «Ya sé dónde quieres llevarme». La voz desgarradora me dio profundo terror, pues Janet no habla de esa manera, con ese tipo de voz. Y con todo y miedo me armé de valor y entonces procedí a decirle lo siguiente: «Ya sé a dónde te voy a llevar». Enseguida, ahí sentada, Janet dobló su cuerpo hacia adelante y emitió unas carcajadas burlonas y horrendas que son propias de una conducta que no corresponde a la de ella. Y cuando estaba así, me acerqué e instintivamente, ahí como estaba doblada, con su cuello expuesto, le volví a hacer la señal de la cruz con el mismo pulgar derecho, precisamente en el mismo lugar de su cuerpo que lo había hecho en el interior de la iglesia. Y entonces, de manera reactiva, su burla horrible se tornó en un alarido tremendo de dolor, no menos horrendo. Y de ahí en adelante entró en un estado crítico, otra vez, con evidentes signos de posesión diabólica, motivo por el cual, a partir de ese momento y durante toda la noche, me la pasé orando de nuevo, lo único que me acordaba y aprendí desde niño: el Padre Nuestro y el Ave María. La presencia maligna sobre el cuerpo de Janet duró muchas horas, pero se iba debilitando cada vez más y más, según iba avanzando la noche y conforme yo seguía en oración. El Padre Nuestro y el Ave María debilitaban aquella presencia maligna. Llegó un momento en la madrugada en que ella se quedó dormida, haciendo parecer que ya estaba todo en orden. Pero algo me decía que no, que siguiera orando, que siguiera con mi oración. Como ya casi no tenía voz, continué haciendo el Padre Nuestro y el Ave María, pero ahora ya con el pensamiento. Y en un momento dado, ya muy entrada la madrugada,
Janet otra vez, con una voz horrenda que no era la de ella, ahora me dijo: odio lo que estás pensando. Al escuchar eso, me llegó un miedo terrible que se tornó en pánico. Ahora esa presencia diabólica que ocupaba el cuerpo de Janet ya no solo escuchaba y despreciaba mis oraciones habladas, sino también las que hacía con el pensamiento. Empecé a temblar de terror y acudí a Dios con más fuerza. Le pedí perdón de mis pecados y le prometí desesperadamente dejar de pecar si liberaba a Janet. Fue algo tan terrible que objetivamente a nadie le deseo algo similar. Su cuerpo estaba ardiendo en una especie de fiebre o calentura tremenda, y al tocarla advertía una energía horrible en toda su humanidad. Le acercaba mis manos y me podía dar cuenta de eso. Parecía que desprendía vapor y yo seguía haciendo oración. Tomé fuerzas y ahora seguí orando verbalmente de nuevo, con más desesperación, suplicándole a Dios que la liberara en el nombre del Señor Jesucristo, confesando entonces que Él era nuestro Salvador y que Él vino a dar su cuerpo y su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Imploré que fuera cubierta con la sangre de Jesús y que se fuera esa presencia maligna. Y en un momento dado, Janet se tranquilizó y se quedó dormida otra vez. Yo continuaba haciendo oración, cuando repentinamente ella estaba ahí acostada en la cama y dormida. Se incorporó abruptamente hasta sentarse, como impulsada por una enorme fuerza extraña, y de inmediato volvió a caer recostada, estremeciéndose y emitiendo unos sonidos como si hubiera regresado en sí, suceso parecido a cuando vuelven los moribundos a quienes se les ha colocado el llamado resucitador. Al regresar y poder hablar, ya habiendo recobrado su conciencia y siendo ella misma, me dijo que sintió que había muerto y fue llevada a un lugar horrible, tremendamente oscuro, donde había mucho sufrimiento de las almas, que ella se veía ahí y estaba sufriendo muchísimo con gran desesperación. Por eso dijo que ella le pidió a Dios desde lo más profundo de su ser, con toda su alma, que la sacara de ahí y que tuviera compasión y piedad de ella. Cuando en eso vio a lo lejos una luz muy pequeña y débil. Dijo que observó luego que esa luz se hizo más grande y se fue haciendo intensa y se fue acercando. Y en un momento dado, alguien le dijo, con voz de mucho mando y autoridad: escoge. Dijo que ella supo entonces que la voz que le hablaba de esa manera provenía de Dios Padre, y llorando desesperadamente le respondió: yo te escojo a ti, Padre, yo te escojo a ti, Padre. Y a partir de ahí, de que aceptó a Dios, salió de ese lugar, y fue cuando ella volvió en sí,
a la realidad. En ese momento en que ocurrió lo antes mencionado, ni siquiera teníamos la más mínima idea de que Janet, muy posteriormente, o sea, a partir del 30 de junio de 2016, en que recibió el primer mensaje, sería tomada como un instrumento para recibir revelación divina. Esa cuestión sería aclarada mucho tiempo después de ese suceso acaecido, cuando ya estaba a punto de iniciar la Semana Santa en 2014, pues precisamente en un mensaje recibido el 18 de junio de 2018, nuestro Señor Jesucristo en espíritu, a manera de revelación, en uno de los éxtasis le diría a Janet: hija, tu prédica es el dictado en ti, porque estás en el aprendizaje de lo que yo soy para el mundo entero, y ha sido vuestro Padre quien ha hecho que tu vida sea lo mismo en lo que yo soy. Y en el momento en que tu Padre dejó que tú misma eligieras entre el bien y el mal, tu respuesta fue: yo te escojo a ti, Padre. Yo te escojo a ti, Padre. Y a partir de ahí, aquí estoy llevándote, hija, a la santidad. Lo sabes y lo sientes. No hay otro hijo mío que pueda ver y sentir lo mismo si no permite que yo viva ahí en lo profundo de su alma. Y mucho menos comprenderá todo lo que está escrito. Por eso, hija, no estés triste. Yo les dejaré saber lo que hay que hacer para que los demás hijos acepten las escrituras. Todo, óyeme bien, todo sufrimiento aquí en la tierra está atrás, por ser hijos de su propio Padre eterno que, al ser creados y puestos en perfección al nacer, viven en corrección a través del amor de su Padre, y así será hoy y siempre. De haber tenido esa información en aquel momento, seguramente todo hubiera sido diferente. Pero por alguna razón, Dios permitió que tuviéramos esa incertidumbre y todo fuera de la manera como aconteció, tal vez para sacudir nuestras conciencias. Y a partir de ahí, en que se diera un quiebre en nuestra vida, pusiéramos a Dios en el lugar que le corresponde, en el primer lugar. Retomando el momento en que se quedó el relato de lo acontecido, debo indicar que al día siguiente del suceso en que Janet escogió a Dios, sin que yo hubiera dormido durante toda la noche, pasamos por muchos ataques del enemigo al dirigirnos a la iglesia que nos habían recomendado, la cual encontramos cerrada al público en general durante la mañana. Al estar afuera de esa iglesia, pero dentro del taxi que nos llevaba, delante del conductor, Janet se puso de nuevo muy mal, otra vez con evidentes signos de posesión diabólica. Y ahí en ese estado la vieron algunas personas. De hecho, la dueña o encargada de un negocio de venta de ropa que estaba enfrente me preguntó qué tenía mi mujer. Le dije que no sabía, que parecía que estaba siendo atacada por el enemigo
diciéndome que ahí en la iglesia ayudaban a varias personas que llegaban en esas condiciones, pero que por el momento esa iglesia estaba cerrada. Al ver el estado de necesidad en que se encontraba Janet y observar mi angustia y preocupación, esa persona me informó que muy cerca de ahí había una señora que podía ayudarnos. Que esa señora se llamaba Lupita, pero que ella cobraba por sus servicios. En esos momentos de desesperación, hacer el pago francamente era lo de menos, pero de inmediato se me vino a la mente que si cobraba, tal vez era inconveniente llevar a Janet ahí, pues lo más seguro es que se tratara de alguna bruja o hechicera. Pero como empeoró la situación de ella y se puso peor, al verla en terribles condiciones, entré en una mayor desesperación y angustia que me condujo a un pánico terrible, al grado de no saber qué hacer con ella, motivo por el cual, ante ese estado de necesidad apremiante, fuimos a buscar a esa señora, dirigiéndonos a su domicilio que estaba cerca, en una casa muy grande de 2 pisos, pero de mala presencia. Al llamar a la puerta nadie salía, no obstante que le timbraba insistentemente y me decían sus vecinos que ahí se encontraba la señora Lupita. Janet se iba poniendo cada vez peor dentro del auto de alquiler delante del conductor, según lo pude observar desde donde estaba timbrando la puerta de la casa de la señora Lupita para que nos auxiliara. Por fin salió esa señora, notoriamente muy nerviosa y angustiada, y con el rostro de espanto me dijo que desde el 2º piso ella había estado observando el estado de la mujer que me acompañaba y que estaba en el taxi, que ella advertía una situación muy grave, la cual escapaba a lo que ella podía hacer, que era una situación que no podía resolver, que la llevara de inmediato y que ese caso era solo para un sacerdote. Me recomendó que fuera a la iglesia catedral y pidiera la atención de un padre y que hiciéramos oración ante el Santísimo. Me dio agua bendita y coincidentemente me dijo que le hiciera la señal de la cruz, precisamente en donde termina el cuello y comienza la espalda, y que le rezara Padres Nuestros y Aves Marías, como yo lo había realizado precisamente dentro de la misma iglesia, a la cual ahora coincidentemente me recomendaba que fuera. Le puse agua bendita como me dijo y recé Padres Nuestros y Aves Marías, hasta que Janet pudo también rezarlos, dándose entonces una mejoría evidente. Luego nos dirigimos a la iglesia catedral de Guadalajara, Jalisco de nuevo. Ya dentro de la iglesia catedral, Janet comenzó a ponerse mal otra vez, sintiendo la presencia del enemigo que la oprimía y la hacía sentir dolor agudo y rechazo a lo sagrado, lo que inclusive fue advertido por una monja o religiosa que ahí se encontraba. Ella nos preguntó qué pasaba,
diciéndole que pareciera que Janet era víctima de una hechicería y que necesitábamos ser atendidos por un sacerdote. Ella nos indicó que ahí en los confesionarios podríamos encontrar uno. Estuvimos haciendo fila, sintiendo Janet los ataques del enemigo muy fuertes. Ante la mirada de muchos feligreses, se acercó un servidor de la iglesia, a quien después dijo Janet que ella lo había visto como un gigante enorme, parecido a un ángel. Ese servidor, después de enterarse de su situación, le impuso las manos, abarcando su frente y su nuca, y ahí fue cuando ella sintió como si un rayo hubiera entrado en su frente. Sus ojos se saltaron como si quisieran salirse de su lugar, y luego se aligeró solo un poco la presión y las molestias que ella sentía. Ese servidor puso sobre su cuello una medalla de San Benito. Y finalmente, Janet fue atendida por un sacerdote de edad avanzada, sumamente gentil. Ahí en el confesionario, Janet no fue confesada, porque en ese entonces no estaba bautizada ni había hecho su primera comunión, pero sí recibió un auxilio de ese sabio sacerdote. Hoy comprendo que a Janet recibió ahí una confesión de fe, pues sucedió lo siguiente. Al estar en el confesionario, ese sacerdote, con voz dulce, le preguntó a Janet: ¿qué tienes, hija? Y Janet contestó: no sé, parece que me hicieron hechicería. Janet dice que ahí mismo en ese instante, al escuchar al sacerdote, sintió como si el mismo Dios fuera quien le hablara. El sabio sacerdote, ya de tercera edad, le preguntó: ¿crees en Dios Padre? Y Janet dijo: sí creo. Luego volvió a preguntar: ¿crees en Jesucristo? Janet contestó: sí, lo amo. Dijo el sacerdote: ¿sientes la presencia de Dios? Janet dice que ella quería decirle en ese momento que sí. Sin embargo, una fuerza del mal la impulsaba a que no confesara con su lengua que sí, y debido a eso contestó: a veces. El sacerdote, con mucha autoridad, golpeando el confesionario con la mano, con voz fuerte dijo: no. En ese momento, Janet, que se encontraba parada precisamente frente al confesionario, se desplomó en un segundo. Ella dice que sintió como si sus piernas fueran jaladas hacia un lado por una enorme fuerza. Observando yo en ese momento que ella cayó de bruces sobre el confesionario y cayó de rodillas, y al hacerlo se pegó en la barbilla con la parte superior del reclinatorio que se hallaba ahí en el confesionario. Inmediatamente el padre le dijo con mucha fuerza y autoridad: ¿cómo que a veces? ¿Sientes o no la presencia de Dios en este momento? Entonces Janet dijo: sí. Y al decir sí,
Janet comenzó a llorar y a liberarse de inmediato. Y el sacerdote le impuso las manos en su cabeza y le dijo: yo te exorcizo en el nombre de Cristo. Y a partir de ahí, de forma absolutamente sorprendente, Janet se liberó y quedó en un estado de gozo total, sin opresión y sin molestia alguna. Esto ocurrió dentro de la Iglesia Catedral de Guadalajara, Jalisco, el día domingo de Ramos, 13 de abril de 2014. Mucho tiempo después de este suceso, aproximadamente a 3 años y medio, concretamente el 20 de octubre de 2018, al caer Janet en un estado de éxtasis que la privó de su conciencia, tendría una visión de esto y precisamente recibiría una revelación a manera de mensaje, en el cual nuestro Señor Jesucristo le aclaró lo ocurrido ahí en el confesionario, al decirle: hija mía, recuerda, fue vuestro Padre quien te llevó ahí, al confesionario. He ahí que yo estuve junto a mi Padre, y al momento en que dio el mandato vuestro Padre, quedaste liberada de todo mal. Después de ese suceso ocurrido ahí en ese confesionario en la Iglesia Catedral de Guadalajara, Jalisco, Janet, que había llegado como sometida y oprimida, sin fuerzas y sin poder caminar bien, casi arrastrándose, sintiendo horribles ataques del enemigo y rechazo a las cosas sagradas, ahora se levantó con mucha alegría y normalmente, completamente restaurada y sana, sintiendo mucho amor por Dios. A partir de ahí fue cuando los dos tuvimos plena confianza en que Él nos salvaría de todo mal y que nuestro destino sería seguirlo a Él. En esa época ya era Semana Santa, en el año 2014. Janet comenzó a pasar por el proceso de Cristo y a sentir en su cuerpo, según el avance de los días, primero la angustia. Sintió los latigazos, sintió la crucifixión, también una sed enorme, al grado que sus labios se le pusieron blancos y como con llagas. Y posteriormente sintió la muerte de Jesús. Todo esto conforme iba avanzando la Semana Mayor. Al final ella sintió un gozo extremadamente hermoso en el preciso momento cuando ella, encontrándose en éxtasis, sintió que Jesús llegó al paraíso ante el Padre Todopoderoso. Durante este proceso de la Semana Santa, nos la pasamos día y noche haciendo oración, prácticamente sin poder dormir, pues oíamos muchas voces, ruidos de cerdos, y se nos movió tremendamente el respaldo de la cama sin explicación lógica alguna. El día miércoles 16 de abril de 2014, encontrándonos ya muy cansados por toda la vivencia que habíamos tenido, ambos estábamos quedándonos dormidos, cuando en eso Janet se levantó repentinamente y me dijo: hay que prender la televisión. Yo le dije: ¿cómo? ¿Que no sería mejor descansar un poco ahorita que ya estamos
a punto de quedar dormidos. Ella dijo, no, hay que prender la televisión. Fue algo extraño. Cuando tomó el control electrónico y encendió el televisor, ella buscaba desesperadamente algo que yo ignoraba, pero como impulsada por una fuerza extraña. Le cambiaba y le cambiaba de canal, como si tuviera mucha urgencia de encontrar algo, hasta que apareció un canal que creo era el de María Visión o algo por el estilo, en el cual coincidentemente se estaba iniciando la transmisión de una misa celebrada por el mismísimo Papa Francisco desde la ciudad de Roma, Italia. Esa misa sería de una enorme bendición para ambos. Ahí recostados nos pusimos a escuchar esa misa, que se nos hizo hermosísima, con unos cánticos que parecían de ángeles. Repentinamente, casi al final de la misa, ambos sentimos que una fuerza en forma de luz intensa, como de un rayo azul, salió del televisor y entró en nosotros, y nos quedamos llenos del Espíritu Santo, sintiendo un gozo enorme. Cuando volvimos en sí, nos dimos cuenta que nos habíamos quedado ausentes por muchas horas, aproximadamente 4 horas, y ahora sentíamos un descanso enorme y estábamos totalmente renovados. Al día siguiente, que era jueves, y luego el viernes también, pasaría algo similar, pues también aproximadamente a las 2 de la mañana, Jane despertaría e impulsada por una fuerza ajena a sí misma, volvería a prender el televisor, exactamente en el momento en que el Papa Francisco estaba a punto de dar la misa allá en Roma. El Viernes Santo, Jane sintió la muerte de Jesús en carne propia. Cayó en una especie de éxtasis en la cual ella quedó ausente de lo que ocurría en su entorno. Puso sus manos y sus brazos en forma de cruz, como cuando Jesús fue crucificado. Sintió los dolores que le provocaron los clavos en pies y manos a Jesús. También sintió una sed tremenda, al grado de ponerse sus labios blancos, que fueron mojados por mí con un poco de agua que le puse, utilizando una tapa de una botella para que no se fuera a ahogar si le ponía mucha agua, sintiendo ella que esa era la mejor agua de su vida. Y luego ella sintió cuando Jesús murió, escuchando ahí un ruido como de un clic que puso final a su vida terrenal. Y luego sintió un silencio absoluto y una paz eterna que no es de este mundo. Luego, inmediatamente después, en unos segundos, procedió a sentir la vivencia de cómo es que Jesús llegó al reino de Dios, humildemente, y cómo es que le fue abierta la puerta del reino de los cielos, escuchando su rechinar cuando ésta comenzaba a abrirse. También pudo saber cómo es que fue recibido amorosamente por el Padre Todopoderoso. El sábado de gloria asistimos a la Catedral de Guadalajara, a la misa de bendición del fuego, y nos sentamos enfrente. Oímos unos cánticos hermosos.
los cuales nosotros escuchamos como si fueran de ángeles, y ahí recibimos muy fuerte al Espíritu Santo. Fue algo extremadamente hermoso. Ambos sentimos como si la misa fuera una fiesta organizada especialmente para nosotros. A partir de ahí se reforzó nuestra voluntad de entregar por completo nuestra vida a Dios y nos propusimos seguir a Cristo nuestro Señor. Janet a partir de eso comenzó a percibir la bondad o la maldad de las almas de las personas que veíamos en la calle. Por separado, el Viernes Santo, precisamente cuando Janet se encontraba con sus brazos y pies en forma de cruz, de la manera en que estuvo Jesús crucificado, nos fue revelado que para no perder nuestra alma, en virtud de que aún no estábamos casados, debíamos suspender toda relación carnal, lo cual hicimos efectivamente por todo el tiempo que duramos antes de casarnos eclesiásticamente. Seguimos todo un proceso hasta obtener todos los sacramentos después de 1 año y medio, pues nos bautizamos porque no habíamos sido bautizados. Luego hicimos nuestra primera comunión, nos confirmamos y finalmente nos casamos, tanto por lo civil como por la Iglesia Católica. Después de Semana Santa fuimos a una iglesia en la Ciudad de México conocida como la Guadalupita. Y después de hacer algunas gestiones, Janet fue recibida por un sacerdote, al cual le platicó lo que nos había ocurrido en aquella Semana Santa. Y ese padre, además de consolarla, le dijo que según lo platicado, él creía que lo que ella sintió al momento de ser llevada a ese lugar horrible en su visión, tal vez no era el infierno, sino el purgatorio, lugar donde se purifican las almas. Ahí Janet tuvo el firme deseo de no regresar jamás a ese lugar y pidió a Dios fervientemente, desde el fondo de su alma, que si fuera posible, la purificara desde aquí en la tierra. A partir de ahí, Janet pasó un proceso en el cual Dios le hizo tener visión de todos sus pecados por acción u omisión, cometidos durante el pasado, desde niña hasta su adultez, uno a uno, y cada vez que venía a su mente la visión de alguno de sus pecados, pasaba por mucha vergüenza, y de esa manera llegaba a sentir el gran dolor causado a Dios con esa falta, sintiéndose muy apesadumbrada y triste, para luego pedir el perdón al Todopoderoso y arrepentirse fervientemente del mismo, sintiendo enseguida cuando se le otorgaba el perdón. Pasó por ese mismo proceso con relación a cada uno de sus pecados, uno por uno. Posteriormente pasó un proceso en el cual Dios le hacía ver los pecados cometidos en el momento por acción u omisión, y luego los cometidos con el pensamiento inclusive, sintiendo igual que en cada caso mucha vergüenza, dolor y tristeza por el daño causado, y luego todo eso la llevaba al arrepentimiento genuino y a pedir el perdón, para sentir luego el otorgamiento del perdón por parte de nuestro Padre Eterno. Pero no obstante eso, Janet siguió teniendo ciertos ataques del enemigo de forma continua, pero ya no posesiones que dominaran su cuerpo, mente y alma, sino solo perturbaciones, las cuales eran atendidas por mí mediante oración e imposición de manos, quedando siempre ella liberada de los males que le aquejaban.